Hola, buenos días hermanos y bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Soy Joel, el pastor de la congregación, y les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Daniel, capítulo 2. Estamos viendo el estudio, en este estudio estamos viendo el libro de Daniel y estamos yendo capítulo por capítulo, pero estamos sacando especialmente la información que nos muestra qué está sucediendo en el mundo de hoy, que está preparando el escenario para la venida de Cristo, pero también para la venida del anticristo. Estamos viendo todo lo que va a suceder antes de que lleguen esos dos personajes, antes de que tengamos los 7 años de tribulación. Y la Biblia dice que deberíamos nosotros estudiar las profecías para estar seguros, para estar preparados. Jesús le dijo a sus seguidores en Mateo 24 y en otros pasajes que ellos deberían ser sabios como los que pueden juzgar los tiempos y ver cuando está llegando la primavera o cuando está llegando alguna otra temporada, simplemente con estudiar los tiempos y ver lo que está sucediendo. De esa misma forma como podemos ver cambios, por ejemplo, en una higuera o algún otro árbol, y saber que viene la primavera o el verano, sabemos también que vendrán los últimos tiempos, cuando estamos viendo ciertos eventos que él habla, rumores de guerras y hambruna y terremotos, muchas cosas que estamos viendo en el mundo de hoy. Pero en Daniel hemos visto no solamente un personaje interesante de la historia, que nos enseña también a nosotros cómo vivir en los últimos tiempos, pero también vemos información que es profética, que nos ayuda a entender cuáles serán los eventos futuros. Todos están mirando los eventos de Israel, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo en el Líbano, y todos están enfocados y concentrados en esa parte geográfica y viendo la política de esa región. Y algunos dirían, pero ¿por qué? Si es un país pequeño, Israel realmente no tiene la influencia en el mundo que tiene Rusia o que tiene los Estados Unidos o aún algunos otros países del mundo. Pero muchos están interesados en lo que está sucediendo y está en las noticias porque bien en el fondo muchos creen lo que la Biblia dice, que es el epicentro de los eventos futuros que vendrán. Y ahí, dice Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Génesis, Apocalipsis, mucha de la Biblia está llena de profecías que hablan que en ese lugar será centrado la lucha entre el pueblo de Dios y otros pueblos que quieren tomar y dominar esa región, entre el pueblo de Dios y el anticristo, entre Cristo mismo cuando vendrá y el anticristo. Así que muchos interesados por eso quieren estudiar libros como el libro de Daniel, pero a veces asumen que porque hay tanto lenguaje figurativo en el libro de Daniel, no interpretan con cuidado lo que la Biblia dice, y algunos dicen, estos eventos no describen algo literal, sino simplemente que las cosas irán de mal en peor. Pero nosotros tenemos que ver cómo se han cumplido algunas de estas profecías ya en forma literal, y eso nos da esperanza que en el futuro también se van a cumplir estas profecías en forma literal, los que todavía faltan por cumplirse. Dios está en control, eso es lo que vimos la semana pasada en Daniel capítulo 2, versículos 19 al 23, claramente vemos que Daniel dice, Dios es el que pone reyes y saca reyes, Él es el que sabe lo que va a suceder a futuro y lo que Él promete que se va a cumplir, lo que Él profetiza que va a cumplir, se va a cumplir a cabalidad. Y Dios revela parte de su plan, lo vemos en capítulo 2, versículos 25 al 28, lo vimos la semana pasada, cómo Dios revela parte de su plan para que nosotros entendamos que Él sí está en control y para que veamos nosotros que se está acercando los últimos tiempos. Daniel capítulo 2, quiero leer versículos 12 y 13. Si ustedes han estado haciendo su tarea, ya han leído este capítulo, se han preparado para el día de hoy. Sabemos que el rey de Babilonia en ese tiempo, Nabucodonosor, era un hombre muy estricto, tenía el poder absoluto sobre los que le rodeaban, y dice esto de él en el versículo 12 de Daniel 2.
Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque él tuvo un sueño y no recordaba el sueño. Y él entonces llamó a todos los sabios y dijo, ustedes no solamente me tienen que interpretar el sueño, pero ustedes tienen que recordar el sueño. Y ellos dijeron, eso es imposible, no hay rey en la historia de la humanidad que le ha pedido a los sabios que hagan eso. Y él dice, bueno, entonces van a morir todos. Versículo 13, y se publicó el edicto de lo que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, como ya les conté la semana pasada, Daniel dice, dame un poco de tiempo, y yo voy a pedir de mi Dios que Él me ayude a saber qué es lo que el rey tuvo en su sueño, y también para interpretarlo. Y fue y habló con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y con ellos se pusieron a orar, y en esa noche la Biblia dice que Dios le reveló a Daniel cuál era el sueño y la interpretación de ese sueño. Y vemos cómo Daniel alaba a Dios, cómo le agradece a Dios, cómo él responde, porque Dios le ha dado esto, no solamente porque le libra a él la vida y a los demás, pero también porque él está asombrado, quizás podríamos decir, del contenido de este sueño y que Dios le está abriendo la puerta para que él pueda ver el futuro en una forma tan clara. Vemos en Daniel capítulo 2 y versículo 26 lo que la Biblia dice acerca de la astrología, la sabiduría de este mundo, lo que dice Daniel sobre esto. Comenzando en el versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, lo que el rey pide es imposible. Ni siquiera yo, Daniel, lo podría hacer. Pero él dice en el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido sobre tu cama. Y le muestra lo que él soñó en el versículo 29. Sigo leyendo, si lo puedo encontrar. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea, aquí Daniel ni siquiera quiere él ser alabado o reconocido por ser una persona especial, sino él dice, Dios quiere que tú sepas lo que ha de suceder y es por eso que me ha dado a mí la interpretación. Y le dice el versículo 31, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aquí está claro que el rey de Babilonia tiene el poder solamente porque Dios le ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Dice, y donde quiera, versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo
tú eres aquella cabeza de oro. Yo me imagino entonces el rey Nabucodonosor aquí sonriendo y diciendo, wow, yo soy el más poderoso, yo soy el de oro, o sea, soy el metal más valioso en esta imagen, soy la cabeza, lo que maneja todo, el primero entre todos los otros reinos, y seguramente se cree como la última Coca-Cola en el desierto, se cree algo fabuloso, algo importante, pero sigue la interpretación. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hemos leído este pasaje para tenerlo en las palabras mismas de la Biblia, para que ustedes puedan ver cómo se ha cumplido a cabalidad exactamente lo que Dios dijo por medio de este sueño y por medio de la interpretación de Daniel, y que lo tenemos ahora preservado en la palabra de Dios. Ojo, cuando Nabucodonosor sueña esta profecía, esto parecía imposible. ¿Por qué? Bueno, el segundo reino es el reino persa. Sabemos que ellos asumieron el control después de el reino babilónico, y vamos a hablar un poco más en detalle de esto en otros capítulos que vemos de Daniel, así que no se desesperen, hoy no voy a dar muchos detalles sobre esto, pero los persas eran los que llegaron después de los babilónicos, pero en este tiempo, cuando está hablando Daniel con el rey Nabucodonosor, los persas no eran un poder, no tenían ellos poder, realmente eran esclavos de los babilónicos. Los griegos eran un grupo fracturado de diferentes familias en lo que es Grecia hoy día, pero por guerra, por desconfianza, era un lugar dividido entre sí. O sea, no había una coherencia, no había un reino en sí, y no había mucha esperanza de que algún día llegara a ser un reino. Y tenemos a Roma. Los romanos en ese tiempo también eran agrupaciones pequeñas de diferentes familias, cada una con diferencias con los demás, estaban peleando entre sí, y la ciudad de Roma, que vino a ser la capital de un gran imperio, en ese tiempo era una pequeña aldea, podríamos decirlo así, un pueblo chico al lado del río Tíber, en una provincia lejana. Nadie sabía mucho de ellos, no era un lugar importante. Así que alguien escuchando esta profecía en ese tiempo hubiera dicho, no vemos que exista la posibilidad de que hayan reinos a futuro que puedan llegar al poder y a la fuerza como el reino de Babilonia. Y ese es el problema a veces cuando leemos o estudiamos profecía, estamos tan sumergidos en los eventos de hoy, cómo son las cosas de hoy, que es casi imposible nosotros imaginarnos lo que vendrá a futuro y cómo los eventos que Dios dice que van a suceder en el futuro se cumplirán en una forma literal. Porque no podemos imaginarnos un mundo sin las potencias como están hoy día, o las alianzas como las tenemos hoy día. Es difícil de imaginarnos que las cosas, la política, la economía y todo cambia en una forma tan radical. Muchas personas creen que el mundo está mejorando. Muchos creen que las cosas no van de mal en peor, sino
más bien vamos avanzando como seres humanos en el mundo. Pero la Biblia dice que no es así y hay evidencia que realmente el mundo no va mejorando, no solamente por los problemas climáticos o por los problemas que tenemos en el mundo que no se han podido resolver, aún con todas las riquezas que tenemos, todavía hay hambruna, hay guerras, rumores de guerras, muchos otros problemas que no se han resuelto a nivel mundial. La profecía, hablando de este futuro, también incluye dos reinos que no han llegado todavía a la historia, que no hemos visto que hayan llegado todavía. Hay una confederación de 10 reyes, 10 países, lo vemos con los dedos y los pies. En Daniel capítulo 2 lo menciona, lo acabamos de leer. Esa confederación no va a ser fuerte, no van a ser alianzas débiles que se van a unir solo por un tiempo. Y después vemos un reino sobrenatural. Dios mismo va a establecer este reino sobrenatural y lo leímos cómo va a llegar en una forma repentina y va a destruir los otros reinos, bueno, los 10 que están en una alianza, pero también de tal forma va a llegar con tanta fuerza que se va a olvidar la fuerza y el poder de los otros reinos que hemos visto en la historia. Ahora algunos se van a preguntar, llega una piedra que ha sido cortada no por manos y llega a destruir la imagen por completo y después se vuelve una montaña que llena el mundo. ¿Quién es o qué es esa piedra? Bueno, cuando la Biblia usa lenguaje figurativo, deberíamos nosotros usar la Biblia para interpretarse a sí misma. Y claramente la Biblia habla en el Nuevo Testamento que cuando aparece piedra en el Antiguo Testamento, como cuando de la roca salió agua para el pueblo de Israel, también la piedra es mencionada que es el fundamento del reino, fundamento donde nosotros edificamos. Esa piedra es Jesucristo y vamos a ver algunos de estos pasajes. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Bueno, podemos comenzar para tener el contexto del versículo 1. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, hablando de Israel en el Antiguo Testamento al salir de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, Dios mismo está proveyendo agua viva para su pueblo. Jesús viene en el Nuevo Testamento y dice, yo soy esa agua viva. Se lo dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Así que tenemos a Jesús mismo proveyendo en el desierto para su pueblo. Y él en figura es la piedra, no solamente en el libro de Éxodo, pero también lo es aquí en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 10. En Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, la Biblia también menciona que Cristo es la piedra. Versículo 33. Romanos 9, 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión, o sea, el monte santo, donde está Jerusalén hoy, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cómo es posible que será piedra de tropiezo y roca de caída? Bueno, tenemos que ir a Isaías capítulo 2, Isaías 8, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 8. Vemos el pasaje original que está mencionando el apóstol Pablo aquí en Romanos. Versículo 14 dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados.
Vemos como Cristo mismo en su venida hizo una de dos cosas, como dice Romanos. O fue el dador de vida para los que creyeron en él y no se avergonzaron en él, o son los que tropiezan y caen y son destruidos al no creer en él. Primera de Pedro menciona algo muy similar. Primera de Pedro, capítulo 2. Lo explica muy bien en el versículo 4 en adelante. Acercándoos a él, dice, hablando de Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, o sea, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, como dice Isaías 28 y versículo 16. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces vemos que vendrá Cristo en una forma repentina en su reino para establecerlo, y su llegada será tan fuerte, tan repentina, que va a destruir la alianza de esos 10, va a destruir, sabemos, el que ha surgido de esa alianza, de esos 10 poderes o esos 10 reinos, que es el anticristo. Lo va a destruir a él y establecerá su reino aquí sobre la tierra. Cristo es la piedra, no hay duda. Pero ¿cómo vendrá? Si su reino será de 1000 años, ¿será literal o será figurativo? Hay muchas personas que se preguntan eso y hay debates hasta el día de hoy. La Biblia habla de un reino de 1000 años en Apocalipsis. Podemos ir ahí. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20, versículos 1 en adelante. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí claramente, y el resto del pasaje habla otros detalles del reino de 1000 años, lo pueden leer cuando tengan el tiempo esta semana. Vamos a hablar un poco más de esto cuando seguimos estudiando lo que dice el libro de Daniel, pero simplemente les quiero dar las 3 posiciones que vemos en el mundo de hoy entre teólogos de cómo ellos interpretan este reino. ¿Cómo interpretan ellos este pasaje? Siempre tenemos algunas personas que cuando leen la Biblia, y especialmente idioma figurativo, insisten en verlo, interpretarlo en una forma alegórica. Primero tenemos a los amilenialistas, o sea, A siendo no milenio, aunque ellos creen en un milenio, pero no un milenio literal. Ellos creen que ya estamos en el milenio, que no es un tiempo definido literal de 1000 años, sino un tiempo en que Cristo reina desde el cielo y por medio de su iglesia tiene influencia sobre el mundo. Ellos dicen que vemos que Satanás está atado hoy día porque el evangelio se está extendiendo por todo el mundo. El único problema con eso es que 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8 dice que tenemos nosotros que cuidarnos porque Satanás es como león rugiente buscando a quien devorar. Si él está atado por 1000 años, ¿cómo es posible entonces que nosotros tengamos que cuidarnos de los ataques de Satanás? No tiene sentido. Ese y otros pasajes no tienen mucho sentido si Satanás está atado en el momento.
Tampoco estamos viendo que realmente se extienda el Evangelio en una forma perfecta o que esté avanzando el reino de Cristo como ellos dicen que debería o que va a ser algún día, para que nosotros veamos que Cristo realmente reina sobre la tierra, porque hay grandes partes del mundo donde Cristo no reina y donde no se obedece su palabra. Los postmilianistas, ellos creen que Cristo vendrá después de un tiempo de milenio, muy similar, podríamos decir, a los amilianistas, que ellos dicen podría ser literalmente 1000 años o podría ser algo no tan literal, pero es un tiempo en que el mundo va mejorando hasta que todo el mundo está bajo el poder de Jesucristo. Pero no vemos ese progreso del dominio de Cristo sobre la tierra. Vemos que se está extendiendo el Evangelio por todo el mundo, pero hay muchas personas todavía que no forman parte de su reino, que no obedecen su liderazgo. Y la Biblia describe en el Antiguo Testamento y también en el Apocalipsis que Cristo va a reinar con vara de hierro, va a tener poder absoluto en su reino. Y en el momento no lo tiene. Estos dos grupos no interpretan los pasajes que hablan del milenio en forma literal, lo hacen en una forma alegórica. Tenemos los premilenianistas, que yo formo parte de eso. Creo que Cristo vendrá antes de un milenio literal de 1000 años. Creen no solamente en un reino literal, pero la venida de Cristo será literal y Él estará sobre la tierra, como dice la Biblia. Cristo vendrá antes del milenio, como dice Mateo capítulo 24 y versículo 30, será repentina su llegada. Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. O sea, Él vendrá para establecer su reino y vendrá ya con gloria como rey. Antes llegó como siervo. Él dio su vida por nosotros para que fuésemos libres del pecado y formáramos parte de su familia, la Iglesia de Jesucristo, pero todavía no se ha visto el poder del reino que algún día se va a ver. Entonces, aunque formamos parte, podríamos decir, de su reino, queremos extender su reino sobre la tierra, pero no formamos parte de un reino literal donde Él domina todo aspecto de ese reino. ¿Por qué creo yo que es un reino literal? Bueno, porque yo creo que deberíamos interpretar los pasajes que hablan en forma literal de otros eventos de la historia que ya han sucedido en forma literal. Lo deberíamos interpretar de la misma forma. No podemos interpretar los primeros 4 reinos mencionados en este sueño en Daniel como literales, porque sabemos que se cumplieron. Llegaron no solamente Babilonia y los medo-persas y después los griegos y después los romanos para dominar el mundo en un imperio. Todos ellos llegaron y tuvieron su tiempo en la historia de dominio absoluto sobre tierras aquí en la tierra. Se cumplieron a cabalidad esos pasajes, esas profecías. Si se cumplieron en forma literal, yo creo que lo que habla esa misma profecía que vendrá a futuro también se va a cumplir en una forma literal. Cristo dice que reinaremos con Él en ese reino. Le dice a sus discípulos que ellos estarán en ese reino para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos esas promesas y esas profecías de Jesucristo mismo que todavía no se han cumplido y no se están cumpliendo en este momento. Se cumplirán en un reino futuro. ¿Por qué? Entonces creo yo en una interpretación literal que se cumplirá en una forma literal. Primero, porque los otros reinos en el sueño son reales, literales. Segundo, porque su venida será repentina, como ya vimos en Mateo 24. No es algo gradual, como dicen los amilianistas y otros. No es que las cosas en este milenio van a ir de poco a poco mejorando, sino que su venida será repentina y toda rodilla doblará ante el Señor Jesucristo y va a reconocer que Él es Señor
de señores. Tercero, porque Cristo es soberano en su reino cuando Él viene, no como hoy que muchos todavía no se someten a Él. Para mí esos tres argumentos hacen que las otras posiciones, las otras interpretaciones del milenio no sean correctas. Hipólito, uno de los padres, podríamos decir, de la Iglesia, en el año 270 y algo, o sea, antes de cumplir 300 años después de Cristo, él escribió su teoría que era popular en ese tiempo realmente. Él no era el único que pensaba esto, y aún muchos judíos piensan de un reino que algún día vendrá, el Mesías. Ellos creen por primera vez, y también ellos estudian las Escrituras y dicen que las profecías hablan de un milenio literal sobre la tierra, y lo que ellos hablan es que la historia humana será de 6.000 años sobre la tierra. Se van a cumplir 6.000 años, que serían como 6 días en el tiempo de Dios. La Biblia dice que 1.000 años son como un día para el Señor y un día como 1.000 años. Y ellos dicen, eso se cumplirá cuando se cumplen 6 años de la historia humana sobre la tierra. Y después, ese último segmento, el séptimo milenio, será el milenio del sábado, o el milenio en que vamos a ver que se cumplirá lo que Dios realmente deseaba y quería para la tierra, que tuviera paz la tierra, que no tendría que haber guerra. Sabemos que lo que la Biblia habla de un tiempo donde Cristo reina sobre la tierra será un tiempo de gran prosperidad. Las personas que viven en ese tiempo van a vivir como los patriarcas por cientos y cientos de años. Dice que un hombre de cientos de años va a ser como un hombre joven durante ese tiempo. Así que cuando estamos hablando de un milenio literal sobre la tierra, se pueden cumplir todas esas profecías, todos esos pasajes que se habla. Ahora, si este realmente es el modelo que Dios está siguiendo, y los judíos están contando desde la fundación de la tierra, ellos están en el año 5781, ellos creen, los que creen esto, que quedan solamente 219 años para que venga el Mesías, ellos dicen por primera vez, y establezca su reino sobre la tierra, solamente 219 años. Ahora, nosotros como creyentes sabemos que Cristo vendrá por su iglesia y el arrebatamiento podría suceder en cualquier momento, dice la Biblia. Si ellos, como no sabemos cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en el huerto antes de salir del huerto y que nacieran sus hijos y que poblaran la tierra, y no sabemos si son exactos los años contados, que son realmente, literalmente 5.781 años, podrían ser más, podrían ser menos, no podemos nosotros decir en qué fecha vendrá el Señor Jesucristo y no pretendo saberlo. Pero si ellos se equivocaron por 100 años aquí, o podría ser que en cualquier momento ya se estén cumpliendo los eventos para la venida de Cristo. Podrían ser que en lugar de 219 años, restando los 7 años de tribulación, vendrían a ser 212 años. En lugar de ser solamente 212 años, podrían ser 12 años. No sabemos. Podría estar a la puerta ya la venida del Señor Jesucristo, pero me parece una teoría interesante. Y aunque yo no puedo decirlo en forma dogmática porque no hay escrituras que lo apoyen, a mí me gustaría pensar de que esto podría ser la realidad y que Dios va a cumplir con este plan de 7.000 años en la totalidad antes de nosotros estar en su presencia por toda la eternidad. El fin vendrá, dice la Biblia, eso lo tenemos claro. Pero antes de que venga el fin, Jesús dice, se va a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y muchos dicen, pero eso todavía no se ha dado. Todavía hay personas que no han escuchado el Evangelio, especialmente en algunos países donde el Islam y otras religiones como el budismo y otro dominan tanto que es muy difícil que la gente crea en Cristo. Bueno, les quiero dar noticias acerca de eso. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de 3 grupos en el mundo del Islam. 3 grupos
en el mundo del Islam. Primero están los radicales. Los radicales son los que dicen el Islam es la respuesta para todo el mundo y ellos quieren evangelizar su religión y dicen el yihad es el camino, o sea, te conviertes o te matamos. Y ellos literalmente quieren traer una guerra al mundo y son los que quieren aniquilar a Israel, son los que están mandando los cohetes, son los discípulos de Hamas, son los discípulos de muchos de los radicales de Khomeini en Irán, son los radicales que han fomentado guerra en muchas partes del mundo, en Yemen y en otros países. Y esos todavía tienen bastante fuerza, pero después vienen los reformadores. Ellos son los que quieren reformar la imagen del Islam ante el mundo, porque ellos dicen que el Islam es la respuesta, pero el yihad no es el camino. Ellos no quieren guerra, creen que los radicales les dan un mal nombre a ellos les da vergüenza ver las guerras que se están fomentando en diferentes partes del mundo. Les dio vergüenza y les dio mucha tristeza ver cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York y otros eventos del mundo. Entonces ellos quieren reformar el Islam. Y muchos de ellos, si no alcanzan a reformar el Islam, algunos de ellos literalmente han abandonado su fe y ahora son seguidores del Islam, pero en una forma superficial nomás, son más bien seculares en su pensar. Y después hay un tercer grupo que fascina. Ellos son los reconciliadores. Y son los reconciliadores porque ellos quieren reconciliar a todos los del Islam al verdadero Dios, a Jesucristo. Porque ellos creen que el Islam no es la respuesta. Ellos creen que el yihad no es el camino. Ellos creen que Jesucristo es el camino. Muchos de ellos han visto sueños, han tenido visiones donde Jesucristo mismo se les aparece y dicen deberían ir y hablar con tal persona que les mostrará el camino a la verdad. Ellos son personas que de corazón están buscando la verdad, están descontentos con su religión y están algunos de ellos simplemente leyendo la Biblia y llegando a convertirse al leer el Evangelio de Juan, por ejemplo. Ellos mismos se sorprenden de que por tanto tiempo no han tenido el Evangelio, pero tenían muchas de las verdades ellos ya en su pensar, porque respetaban a Jesucristo como profeta, se saben muchas de las historias de la Biblia, pero simplemente no tenían lo suficiente para poder creer en Jesucristo hasta tener una Biblia, un Nuevo Testamento. Y parte de lo que ha ayudado en esto, el evangelizar el mundo del Islam, es que muchos de ellos han tenido que viajar a los Estados Unidos, a Inglaterra, a otras partes del mundo y han tenido contacto con otros que antes creían en el Islam, que eran seguidores del Islam, pero que han salido de esa religión y que ahora han llegado a los pies de Jesucristo y han entregado su vida al Dios verdadero. Hamás ataca a Israel. Eso está en las noticias. Israel responde con fuerza. El Líbano ataca a Israel. Israel responde con fuerza. Estamos con amenazas de Rusia contra los poderes del mundo que dicen no se metan en nuestra parte del mundo, en nuestro rincón del mundo. Estados Unidos tiene un presidente demasiado débil que por un lado está tratando de promover un acuerdo entre Hamás e Israel y quiere apoyar a Israel, pero también por otro lado está prometiendo millones y millones de dólares, cientos de millones de dólares a Irán para que ellos no tengan una bomba nuclear. No quieren que ellos tengan la tecnología o avancen en su tecnología para tener una bomba nuclear. Entonces, para ellos frenar eso, le están prometiendo cientos de millones de dólares a Irán. Irán toma ese dinero, ha sido comprobado por estudios de muchos diplomáticos que han estudiado esta situación, de que Irán ha tomado ese dinero y ha apoyado a Hamás y a otros grupos que quieren destruir a Israel. Entonces simplemente estamos viendo un caos en el mundo y estamos viendo que los políticos y las personas que dicen tener las respuestas no la tienen. Y hay gente que solo ve eso y ve miles de cohetes que están saliendo de Hamás que probablemente fueron comprados o pagados por Irán y otras fuerzas del mundo islámico y dicen no hay esperanza en esa parte del mundo.
Pero detrás de las noticias estamos viendo que miles y miles de personas están llegando a los pies de Cristo. Milagrosamente están teniendo un encuentro con Cristo y después van y hablan con misioneros o con personas que están llevando Biblias a la región. He estado leyendo este libro, Inside the Revolution, Adentro de la Revolución, es por Joel Rosenberg, muy interesante, no sé si está en español, y él comenta en el libro de estos tres grupos, y del tercer grupo dice que es fascinante que él mismo ha entrevistado a cientos de personajes que dicen que antes seguían al Islam, algunos de ellos radicales, y que ahora siguen a Cristo y están evangelizando en este mundo, a gran riesgo de su propia vida. Algunos de ellos ya han sido mártires, otros siguen trabajando por radio, por televisión, entregando Biblias, Nuevos Testamentos, haciendo todo lo posible para evangelizar entre su pueblo. Hay avivamientos que han comenzado en el norte de África, han habido avivamientos en diferentes partes del mundo islámico, y en Irán especialmente está creciendo tan rápidamente la Iglesia de Cristo que los que están tratando de dominar y controlar el gobierno y los que están encargados del movimiento religioso, el estilo de Islam que tienen ellos en ese país, ellos están realmente asombrados del crecimiento de la Iglesia de Cristo y están tratando de hacer todo lo posible con leyes y con mano dura, están tratando de hacer todo lo posible para frenar ese crecimiento. Pero nosotros sabemos, al estudiar la historia, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, o sea, sigue creciendo la iglesia de Cristo cuando está bajo persecución. Es lo que ha sucedido en la China, es lo que ha sucedido en muchas partes del mundo. Así que lo que nos toca a nosotros es orar por ellos y ver más allá de simplemente lo que está sucediendo en las noticias, saber que Dios está trabajando en el mundo para llevar el evangelio a lugares que antes se consideraban países cerrados. Nada puede frenar el evangelio de Jesucristo. Una historia interesante que acabo de leer en este libro. Un anciano que estaba buscando realmente la respuesta porque le daba vergüenza ver cómo los radicales habían dominado y controlado tanto en su país. Si recuerdo bien, era Irak. Y habían algunos creyentes que habían llenado un pequeño vehículo de Biblias y las iban a ir a repartir en diferentes partes del país, a gran riesgo de su propia vida en los lugares donde iban a ir. Y ellos van por el camino y frena su auto, algo sucede mecánicamente y no pueden avanzar. Y sale corriendo un hombre del pueblo y dice: ¿son ustedes los hombres del libro? Y ellos dicen: bueno, sí, tenemos libros, pero un poco temerosos también, porque si ellos admiten que tienen Biblias, entonces podría ser algo bien peligroso para ellos. Y él dice: es que yo tuve un sueño anoche y llegó un ángel de Dios que me dijo, en este sueño me dijo que ustedes vendrían y me traerían un libro que me dijera cómo yo puedo conocer a Dios y ser salvo. Ese era el mensaje. Justo como le sucedió al centurión en el libro de Hechos, que tuvo que mandar por Pedro, este hombre tiene un encuentro con estos hombres que tienen Biblias que le pueden regalar a los de ese pueblo, y se quedaron ahí un tiempo en la aldea explicándoles el evangelio, y muchos llegaron a conocer a Cristo. Pero fue por esta visión, este sueño que tuvo este anciano, que él salió a la carretera y los encontró a ellos y dijo: yo quiero saber lo que contiene el libro porque yo sé que ustedes traen la verdad. Muchos han creído de esa forma en Jesucristo. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Todo lo que yo he compartido, algunos dirían un poco confuso, pastor, estuvimos hablando de un sueño, de los eventos del futuro, y ahora me está hablando de gente en países musulmanes que están llegando a los pies de Cristo. Lo que quiero es darte a ti esperanza. No quiero que te desesperes al saber que el fin se acerca. No tenemos por qué temer nosotros, dice la Biblia. La gran lección de Daniel 2 es que Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir. Y si juzgamos simplemente por apariencia, nos vamos a llenar de temor, de incertidumbre, porque vamos a decir: los presidentes del mundo están locos y estos grupos parecen estar locos. Todos simplemente se quieren aniquilar, y yo no quiero sufrir lo que va a suceder a futuro con todas estas guerras y esta violencia.
Pero tenemos que recordar algo. Dios está obrando. Su propósito se va a cumplir. Y Dios es capaz de usar estos eventos de la historia, este sufrimiento, para traer muchos a fe en Cristo, porque por primera vez ellos están considerando que el Islam quizás no sea la respuesta. Por la violencia de Hamas y otros grupos, ellos mismos se están dando cuenta, el Islam no es la respuesta, no es la religión en la cual yo quiero participar. Yo necesito buscar a un verdadero Dios. Vemos que Nabucodonosor reacciona en una forma interesante en Daniel, capítulo 2 y versículo 47. Daniel, capítulo 2 y versículo 47. Después de escuchar la interpretación de Daniel, así responde el rey Nabucodonosor. Yo no sé si tú lo puedes imaginar, estamos hablando de un rey que está vestido en una forma súper especial. La gente, todos lo temían a él. Él nunca era capaz de agachar el moño o de someterse a ninguna persona en el mundo. Pero dice versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Tenemos a Nabucodonosor que, sorprendido de la habilidad que tiene Daniel, pero reconociendo que realmente el poder viene de Dios, él se humilla ante Daniel, algo que los otros seguramente nunca habían visto de este rey. Y reconoce que Daniel es superior a él en conocimiento, en sabiduría, pero también que el Dios de Daniel es superior a cualquier otro Dios y que Él es el verdadero poder en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Y es por eso que yo te quiero animar ahora, antes de escuchar la prédica que viene, toma un tiempo con tu familia para orar por la paz de Jerusalén. Toma un tiempo para orar por los conflictos en el Medio Oriente, por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están sufriendo hoy persecución en el África y en Asia y en el Medio Oriente, porque ellos realmente están enfrentando dificultades en este momento. Hay creyentes en Gaza en este momento que están sufriendo por esta guerra. Hay creyentes también en Jerusalén y sus cercanías que están saliendo de su religión del judaísmo y reconociendo a Jesucristo como su Mesías. Ese grupo está creciendo todos los días. Estemos orando también por los evangelistas de ese tiempo. Pero más que todo quiero que alaben a Dios como el que es supremo sobre todos estos eventos, reconociendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga. Muchas gracias por invertir este tiempo en el estudio de la palabra de Dios.